Fue la primera manifestación estudiantil desde el inicio de clases y dejó un saldo de al menos 50 personas detenidas. A pesar de no contar con la autorización, los estudiantes secundarios se reunieron en el centro de Santiago, pero fueron dispersados por carabineros. Horas más tarde aseguraron que evalúan nuevas movilizaciones y que no es necesario contar con el permiso para marchar. Bueno, queremos conversar sobre el futuro del movimiento estudiantil y para eso está con nosotros el vocero de la ACES Metropolitana todavía, Maximiliano Salas. Maximiliano, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a usted. Bueno, ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen de la marcha más allá del número que siempre discrepa entre las autoridades y lo que ustedes califican? 5.000 dice la Intendencia, 10.000 dicen ustedes. Claro, nosotros evaluamos esta primera convocatoria a movilizarse bastante positiva. Nosotros analizamos alrededor de más de 10.000 personas que llegaron a movilizarse, sin contar la que todavía no llegaba, ya que Carabineros empezó a actuar desde temprana hora y no dejó que todos los manifestantes llegaran al punto de encuentro. Ahora, era una marcha no autorizada, así que entonces previsible que Carabineros actuara. ¿Ustedes pidieron en algún momento, lo ha negado la intendenta, permiso para hacer la marcha? Nosotros fuimos el día miércoles 14, personalmente fui yo y unos compañeros a pedir el permiso. Fuimos a temprana hora y ya a las 6 de la tarde nos habían dicho que no había permiso, pero sí podríamos estar concentrados en lo que era Plaza Baquedano. O sea, el permiso no había ¿para qué? ¿Para marchar por la Alameda? Para marchar por la Alameda hacia abajo. Pero el permiso para marchar por la Alameda no existe ya desde mediados del año pasado, más o menos, ¿no? Sí, por eso nosotros queremos volver a implantar este tipo de marcha que pasan por un punto bastante importante, que es la moneda. El último punto donde se zanjan todas las ideas y es donde está el señor presidente. Ahora hubo manifestaciones violentas, incluso la intendenta señala que se le abre espacio, y les culpa a ustedes también, los dirigentes secundarios, a delincuentes que actúan en estas marchas. Bueno, nosotros cuando uno pide un permiso para una marcha, se tiene que hacer obviamente responsable de todo lo hecho. En este momento nosotros no nos dieron el permiso, entonces no nos podemos hacer responsables, pero no quita que nosotros no vayamos a responder por hechos que hayan realizado tipos como infiltrados o simplemente hechos vandálicos por delincuentes que iban pasando por el sector o simplemente personas que se aprovechan de la situación, que ven un gran tumulto de gente y van y se aprovechan de la situación, acaparan más gente, esa gente se va reuniendo y se van ocurriendo los diferentes destrozos que vemos siempre en las noticias. Pero ustedes reconocen que eso ocurre y que lo tenían previsto para el día de hoy también. No lo teníamos previsto porque pensábamos que iba a ser una manifestación totalmente pacífica, ya que era la primera del año. Nosotros queríamos marchar, de hecho hasta último momento estuvimos negociando con Carabineros para ver si es que nos daban el permiso para marchar libremente por la Alameda. El permiso se nos negó nuevamente. Nosotros, Carabineros nos dio la orden de que estuviésemos solamente en Plaza Baquedano manifestándonos tranquilamente. Nosotros acatamos, estuvimos pacíficamente y a no más de 10 minutos de esa conversación con Carabineros empezó a actuar el Zorrillo Lanzagas, dispersando a todos nuestros compañeros y ocurriendo una serie de procesos que pasan siempre después de que empieza a actuar Carabineros. ¿Exceso de violencia? Exceso de violencia de parte de Carabineros. Ahora, ¿hubo o no hubo cierta descoordinación con los dirigentes universitarios? Porque me pareció escuchar en el día de hoy que había cierta molestia porque ustedes habían organizado la marcha sin ponerse de acuerdo efectivamente con los dirigentes universitarios, que en la tarde fueron al frontis del Ministerio de Educación. No creo por qué debería haber alguna molestia de parte de los estudiantes universitarios. Ellos, primero que todo, ellos convocaron esta marcha desde principios de enero. Después, al ver que sus bases todavía no entraban para esta fecha, 15 de marzo, a clase, ellos bajaron esta convocatoria para sus bases y la marcha quedó en stand-by, quedó en el aire. Nosotros como asamblea decidimos tomar esta bandera de lucha, tomar esta marcha y convocar a todos los estudiantes secundarios. En la marcha de hoy día también habían referentes universitarios, como es la Federación de la Universidad de Concepción y la Universidad del Pedagógico. Entonces, ¿la coordinación no se produjo con la Universidad de Chile, por ejemplo, con la Federación de Estudiantes de la Católica? O sea, ellos solamente porque sus bases aún no entraban a clase. Eso es simplemente porque no asistieron y no se manifestaron el día de hoy. Ahora, para entrar ya en el fondo de las peticiones que ustedes tienen, uno es el más urgente, por calificarlo de ese modo, la solución de los estudiantes expulsados. Claro. Expulsados, según ustedes, por su participación
en las marchas del año pasado, en las tomas de colegio, etcétera. Ahora, ¿cuántos son, según las cifras que ustedes manejan? Una cifra exacta no manejamos porque son números bastante grandes, porque no es solamente a nivel... Pero bastante grandes, sobre los 500, sobre los 200, yo diría que sobre los 1000. Sobre las 1000 personas, sí, en todo el país. En todo el país, porque no es solamente un problema a nivel metropolitano, de región metropolitana, sino que un nivel a nivel país. Ahora, en la conferencia de prensa que ofrece el ministro de Educación, Harald Beyer, en el día de hoy, dice que esa decisión no la toma precisamente el Ministerio de Educación, sino que los propios directores de colegios. Y por lo tanto, no está en ellos esa labor. Y lo que sí podría estar, que son aquellas apelaciones que se pueden hacer una vez tomada esta decisión y que eso se está llevando a cabo o está en curso normalmente. Claro, todos sabemos que si a uno lo expulsan injustamente, uno puede ir al Ministerio de Educación y reclamar este tipo de malos hábitos que tienen algunos directores, pero el Ministerio tampoco ha hecho mayores acciones, ha hecho oídos sordos a nuestros petitorios, a la negociación con ellos. ¿Ninguno de los alumnos ha retomado sus clases dentro de los colegios? No, si algunos han retomado, ¿sí? Normalmente sus clases... O sea, que fueron expulsados, pero de alguna manera la apelación les sirvió. Claro, les sirvió, pero aún siguen con sumario interno, los tienen con condicionalidad extrema solamente por movilizarse, por mover a su colegio. De hecho, algunos ni siquiera pueden estar en un centro de alumnos porque el mismo colegio les tiene miedo a que se puedan volver a tomar el establecimiento o que puedan volver a crear nuevas mentes pensantes críticas en esta sociedad. Ahora, en cuanto a la reconstrucción de todos los liceos, la educación básica gratuita y de excelencia, la gratuidad en el pase escolar, los 365 días del año, son parte de las peticiones, las principales que tenían ustedes. Sí. El ministro señala también que mucho de esto se ha avanzado y se avanzó durante lo que se pudo hacer el año pasado, que terminó con un acuerdo incluso dentro del Parlamento, ¿no? Y por lo tanto, cree que en lo otro, la formación, por ejemplo, de un organismo que contemple una red estatal de establecimientos, en eso el gobierno ha sido absolutamente claro que no están de acuerdo, que no cree en eso y que cree en aquella educación donde los padres también pueden tener alguna influencia para elegir el colegio donde estudian sus hijos. Bajo ese prisma, entonces, sí, si uno lo ve así, tan distinto, tan distanciado uno del otro, podría haber un enfrentamiento durante todo el año de aquí hasta diciembre. Y no es solamente un petitorio que tengamos como asamblea, sino que es una propuesta ya elaborada que nosotros estuvimos trabajando desde el principio de las movilizaciones del 2011 hasta mediados de diciembre, en cual nosotros elaboramos una propuesta educacional de cómo es que queremos nuestra educación, cómo podemos financiarla y cómo podemos hacer que toda la sociedad, no solamente los estudiantes chilenos, estén participando en esta. Es un petitorio, una propuesta que se basa en 3 puntos fundamentales, como tú lo dijiste, que era la educación laica de excelencia y con control comunitario, que es ahí donde apuntamos de que todos los entes son importantes para cambiar esta educación, pase escolar los 365 días del año y la reconstrucción de los liceos que aún están destrozados por el terremoto. Ahora para ir terminando ya, en relación a lo que te pregunté justamente respecto a eso, ¿tú crees que en lo que se negoció el año pasado, en los avances que el gobierno dice haber hecho, en lo que se proyectó hacia el Parlamento también, nada está contemplado, no hubo ningún tipo de avance para ese tipo de peticiones? No hubo ningún tipo de avance, el gobierno fue totalmente intransigente, no quiso negociar, ni mucho menos leer nuestra propuesta, que tiene alrededor de 50 páginas, es mucho mejor que un proyecto que ellos mismos pudieron haber realizado, y le siguen dando enfoque, por ejemplo, a una propuesta que van a sacar los universitarios, que aún no la sacan, siendo que nosotros ya tenemos una propuesta educacional de cómo es que queremos nuestra educación y cómo podemos plantearla dentro de esta sociedad. Pero veo ahí ciertas diferencias con los universitarios, entonces. No, solamente con el Ejecutivo, que no ha tomado en cuenta nuestra propuesta educacional, ha hecho totalmente oídos sordos a esta. Bien, Maximiliano, se nos fue el tiempo, pero te quiero agradecer por estar con nosotros esta noche. ¿Futuras marchas? ¿Futuras movilizaciones? Estamos por analizarlo, eso se ve en asamblea. Bien, Maximiliano, gracias nuevamente, que estén muy bien, y gracias a ustedes por acompañarnos durante esta última media hora de noticias en Resumen Ejecutivo. Quédese con nosotros en CNN Chile.